Bueno, muy bien, lo prometido. No digo que es deuda, porque ya deuda tenemos mucho. Germán Martínez, bienvenido. ¿Cómo te va? Felicidades. Un gustazo que estés acá con nosotros una vez más, una vez más en Urbana TV. Y ahora en un rol muy importante, decía yo antes del corte, en una coyuntura tan difícil del país, y te toca llevar adelante uno de los lugares centrales de este tiempo de resistencia del campo nacional y del campo nacional y popular, ¿no? Las dos categorías, que me parece que son todo lo que está de la raya para este lado. Para este lado. Para este lado, ¿no? sí, tal cual. Y que hay que ampliar, ¿no? Me parece. Así que, ¿cómo es ser presidente del bloque de diputados en este momento y en esta realidad? Bueno, lo vivo primero con mucho orgullo. Miro para atrás y miro los que le tocó la responsabilidad de conducir el bloque de diputados nuestros y han pasado compañeros de un enorme prestigio, ¿no? Máximo, Héctor Recalde, Juliana Di Tulio, el Chivo Rossi, tanto tiempo, ¿no? Al menos por nombrar los últimos, así que por lo tanto estar en esa línea me llena de orgullo y de responsabilidad, ¿no? Porque el pueblo no se elige para ser diputado, pero en realidad ser presidente del bloque te eligen tus compañeros y tus compañeras, ¿no? Es la confianza de tu bloque el que te lleva hacia ese lugar. Y por lo tanto lo trato de vivir así, en un contexto, como vos decís, que tiene muchas complicaciones, que soy consciente y somos conscientes que venimos de perder las elecciones de noviembre del año pasado, con todo lo que ello significa, en términos generales y en el peronismo en particular, cuando le toca hacer esas experiencias. Pero también lo vivo con el permanente deseo de hacer cosas, de visibilizar agendas, de impulsar iniciativas, no solamente de hacer algo básico que tiene que hacer la oposición, porque la oposición fue electa para oponerse, para mostrar los límites a una vocación, a mi criterio, desbordadamente hegemónica del gobierno de Javier Milei. Y por lo tanto estamos para poner esos límites en función del esquema de valores, de principios, de ideas que nosotros llevamos a las elecciones. Yo veo el gobierno de Milei y veo lo que nosotros planteamos en las elecciones de octubre y noviembre del año pasado, no tiene nada que ver nuestras ideas con el gobierno de Milei. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Confrontar estas miradas. Y eso se confronta siendo oposición. Pero entiendo además que hay una demanda de este tiempo que se está abriendo donde hay que oponerse, pero también necesitamos empezar a ampliar ventanas propositivas, donde necesitamos también mostrar una agenda propia. Hicimos un intento satisfactorio en la Cámara de Diputados, por ahora frenado en la Cámara de Senadores, que fue con el tema de la ley de haberes previsionales, de la fórmula de las jubilaciones. 162 votos sacamos en la Cámara de Diputados, fue la votación con mayor cantidad de votos que hubo en la Cámara de Diputados. Y nosotros tenemos que intentar reeditar este tipo de cosas, no solamente que los que nos votaron nos vean siendo coherentes, siendo respetuosos del contrato electoral sellado en octubre y en noviembre del año pasado, sino que además de todo eso nos vean proponiendo iniciativas, alternativas, proyectos que nos digan y que le señalen a la ciudadanía que hay otro camino y que hay otra manera de ver las cosas. Ahora, se hace complicado porque uno observa lo que es el bloque de diputados, sí, y ahí, por virtudes tuyas, por virtudes del resto de los integrantes. Siempre colectivas son esas cosas. Por eso, tuya y del resto de los integrantes, hay una decisión, una lectura de lo que es el momento político que dice, bueno, todo con la espalda contra la pared, ¿no? Codo con codo, por lo que está pasando. Con alguna pequeña fuga, pero eso no tiene correlato, por ejemplo, en el Senado, no tiene correlato en la relación del Movimiento Nacional, del peronismo, con el rol de los gobernadores, y eso debilita la lectura de la oposición. Porque, ¿no? Digo, esto que vos señalabas, de la propuesta que uno llevó, que Unión por la Patria, por poner el nombre actual, lleva a las elecciones, y mira lo que propone Milei, no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, el gobierno nacional hace una propuesta del Pacto de Mayo, 10 puntos,
y es avalada por una cantidad de gobernadores de origen peronista que llegaron a esos lugares con esas definiciones y terminan firmando cosas que no tienen nada que ver con lo que se puso en campaña. Bueno, yo te digo algunas cosas. Primero, creo que el esfuerzo que están haciendo los compañeros y las compañeras del Senado va en la misma línea de lo que nosotros estamos haciendo en diputados, con las características, las particularidades del Senado. Nosotros también tenemos las nuestras. Yo en realidad trato de hablar poco de la dinámica parlamentaria del Senado, porque tiene sus vericuetos que no son mi especialidad. Sí, creo conocer bastante lo que pasa en la Cámara de Diputados por el trabajo hace mucho tiempo. Sí, son características distintas. Son distintas. Desde el punto de vista de que está, obviamente, es la Cámara que representa los intereses de las provincias. Nosotros tenemos mayor posibilidad de ver un conjunto de dinámicas que hacen a la vida cotidiana del pueblo argentino, así que eso no solamente lo dice la Constitución, sino que se nota. La Cámara de Diputados es una Cámara muy epidérmica, donde no te enterás de los problemas, te enterás a flor de piel, aparecen permanentemente, nos aparecen en las provincias donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, también te aparece acá, te tocan timbres, suben a los despachos, te cruzas con gente en la calle. Vas a tomar un café y te encontrás con un grupo, está permanentemente en diálogo con la sociedad, con todo lo bueno y con todo lo desafiante que eso significa. Hay una buena relación de trabajo con los gobernadores de las provincias, vale para el movimiento obrero también, con ellos trabajamos mucho, principalmente en el rechazo al DNU 70-2023, que ahí José, Juliana, los senadores dieron un paso más, que lograron rechazarlo en el Senado y que nosotros no logramos rechazarlo todavía en la Cámara de Diputados. Digo todavía porque no pierdo la expectativa de que se genere una ventana para poder rechazarlo. Ahora, después en un momento en como el que está el peronismo, después, insisto, de haber perdido hace 8 meses las elecciones atrás, nosotros tenemos también la obligación de ser firmes en nuestra propuesta, en nuestras convicciones, en nuestras ideas. También tenemos que tener margen de cierta tolerancia en algunas coyunturas con algunos compañeros y compañeras. Digamos, ¿no? Tenemos que saber distinguir los aspectos que son nodales, las contradicciones principales de aquellas que tienen un segundo nivel de relevancia, que no le quito importancia, pero que si nosotros nos ponemos en un esquema muy rígido, no nos va a permitir seguir sumando adjetivos a lo que vos decías, nacional, popular, necesitamos seguir agregando cosas, y cuando más vayas agregando, más matices encontrás. Y al generar esos matices, más contradicciones puedes tener en el propio camino propio. Y bueno, ese es el camino que tenemos que hacer, Milcíades. Es la demanda que nos exige en este momento. Con los que yo voté la ley para poder mejorarle los saberes a los jubilados, muchos de ellos después fueron y votaron la ley base de mi ley. Y yo no le cuento las costillas, yo trato que la mayor cantidad de veces estén con nosotros y que la menor cantidad de veces estén del lado contrario. ¿Y por qué recién hacías mención, te iba a preguntar, por qué el DNU no puede ser tratado en la Cámara? Y porque ahí nos están faltando, yo en todo lado donde voy hasta lo digo en voz alta, los números tengo memoria. Nosotros somos 99 nuestros, 5 diputados de la izquierda, 104, 2 diputados del socialismo santafesino, 106, Natalia de la Sota, 107. Y después empiezan los grises. Faltan 22 para el quórum y la votación. 22. ¿De dónde pueden salir esos 22? O de distintos sectores del radicalismo, o de parte del bloque de Hacemos Coalición Federal, que es el que lidera Pichetto. Hasta ahora, esos dos espacios, excepto en el tema jubilaciones, estuvieron más proclives a acordar con Milei que a armar un esquema de trabajo opositor para generar una agenda alternativa en la Cámara de Diputados. ¿Eso es eterno? No, a mi criterio no. ¿Por qué? Porque yo los vi como en los primeros meses de esta nueva conformación de la Cámara, ellos estaban hasta casi más preocupados por distanciarse de nosotros, por estar lejos del peronismo, que por otra cosa. Pasan los meses y hoy tienen otro problema, que es qué tan cerca o qué tan lejos están de Milei. Porque si están muy lejos de Milei, estos son grupos que les gusta tener el calorcito del poder oficial. Le gusta tener diálogo con los ministros, le gusta conseguir no sé qué cosa para tal lugar, le gusta tener que los traten. A Santiago Caputo le dicen Santi. Ese tipo de cosas que le gusta, el coqueteo con el poder, digamos, ¿no? El apunamiento de la alfombra roja. A mí
no, de hecho soy diputado, estoy acostumbrado a manejarme en un ámbito de poder. Pero esas cosas no me develan, no me gusta ir a Casa Rosada por cosas innecesarias, no me gusta juntarme con Franco por cosas que no necesito juntarme con Franco, todo ese tipo de cosas no le doy bolilla. Pero hoy, si ellos se alejan mucho, el poder, el calorcito del poder no los cobija. Ahora, si se acercan mucho, tienen problemas. Porque está habiendo un deterioro progresivo, pero sistemático, en la opinión de los argentinos y argentinas respecto a Javier Milei. Y ellos dicen, si a Milei se le complica, a nosotros nos arrastra. Pero si a Milei le va bien, nosotros nos quedamos sin lugar político para andar. ¿Qué es lo que dijo Bullrich la semana pasada? Ya absorbimos al PRO. ¿Vos te pensás que es muy distinto que lo que pasa con ciertos sectores del radicalismo? ¿O que es muy distinto lo que pasa con algunos sectores de estos partidos provinciales? Estas cosas pasan. Vi una encuesta este fin de semana, me gustan leer encuestas. Sí, salieron varias, ¿no? Estos días salieron varias encuestas. No, pero una que no salió a ningún lado, Tucumán. Ajá. La mitad de los que votaron al gobernador Jaldo el año pasado como gobernador están en contra de su vínculo con Milei. Ahora, vos vas a ver esa encuesta y te das cuenta de que Jaldo tiene más imagen positiva que negativa. ¿Quiénes son los que opinan positivamente del gobernador Jaldo? Los que no lo votaron. O sea, los que votaron en su momento a Sánchez del radicalismo, los que votaron a Bussi, ¿no? Sí, entonces te empiezan a apoyar los que no te votaron. ¿Y qué pasa si los libertarios ponen un candidato a gobernador en Tucumán dentro de 3 años? ¿Qué pasa si el año que viene le arman una lista de diputados? A mi provincia, la provincia de Santa Fe, gobernado por un radical, Maximiliano Puyaro, él sacó el 60%. Y si le arma una lista de los libertarios, ¿cuántos votos sacan? Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso yo creo que ante tantos movimientos, ¿te acuerdas cuando decíamos no te muevas tanto que no va a salir ninguna foto? Sí. Acá lo que tiene que hacer nuestro espacio político es garantizar el posicionamiento político donde tenemos que estar parados. Ahora, y yo creo que es un respecto irrestricto a lo que militamos para ganar las elecciones que no pudimos en octubre y noviembre del año pasado. Ahora, en esta línea, una cosa es la realpolitik, ¿no? Esto la necesidad de los armados, las negociaciones, las especulaciones, lícitas, imprescindibles en cualquier los análisis. Yo lo que te estoy diciendo es que la realpolitik hay que poner en un segundo plano, que hay que poner la representación por arriba. No, por eso digo, esto que vos describiste, estos ingredientes forman parte de lo real. La identidad, ¿no? La identidad, ¿hasta qué punto hay que sostenerla? Porque uno, en mi caso, observo con preocupación, te diría, el permanente conceder ante definiciones que se van construyendo, ¿no? El sentido común. Entonces, algo había que hacer, ¿no? El ajuste había que hacerlo. Entonces aparece eso como una definición, verdad revelada, el ajuste había que hacerlo. Y ya ahí empezar a conceder. Te pongo esto como ejemplo máximo, con otras definiciones, donde el liberalismo, o la derecha, o esto que gobierna hoy, que es una cosa rarísima, avanza sobre las definiciones propias. Bueno, no es el lugar donde está nuestro bloque parlamentario, por ejemplo. Nosotros nunca entramos en ese juego. No, porque si no nos quedamos sin el debate de alternativas. Yo creo que lo dije en la primera reunión de comisión de la Ley de Bases. No es cierto que el único destino que tenga la Argentina es el del ajuste inexorable y bajo la modalidad de shock. Había otra alternativa y hay otra alternativa en la Argentina que probar con las cosas con las que Milei no prueba, ¿no? Y se prueba con que crezca la economía en lugar de llevarla a la recesión. Si prueba con más ingresos en los bolsillos de los trabajadores y los jubilados en lugar que con menos. Si prueba subsidiando tarifas de electricidad en gas en lugar de sacarle los subsidios a la gente. Si prueba con intervenir en una cuestión tan básica, el costo del transporte, porque acá yo veo algunas cosas también
Ustedes que se ven en distintos lugares por distintas plataformas también. En realidad se dice, Milei demoró el tarifazo en electricidad y en gas. En el área metropolitana de Buenos Aires. En el interior no pasa eso. Estamos con el tarifazo a full, pero multiplicado por 10 en algunos lugares, ¿no? Tenemos presentaciones de provincias importantes, Tierra del Fuego, con amparos colectivos solicitando que frenen el tarifazo del gas natural en la provincia, ¿no? Y la situación de las pymes en la franja central del país es totalmente crítica, entre otras cosas también por el tarifazo eléctrico y el tarifazo del gas. Y ni que hablarte en la zona norte del país, donde directamente no hay gas natural y la garrafa ya ni siquiera llega por garrafa social. Entonces, digo, hay una agenda de temas que nosotros tenemos que demostrar permanentemente que ha habido y hay una alternativa a lo que está proponiendo Javier Milei. No creo en esa idea de que para interlocutar con sectores que pudieron votar a Milei hay que ser condescendientes con sus diagnósticos, porque a mi criterio ese diagnóstico es un diagnóstico equivocado. Pero percibís eso. ¿Pero cómo no lo voy a percibir? Bueno, eso sucede todo el tiempo. Sucede y es parte del debate político, ¿no? Es parte te pongo una situación de esta semana del Congreso. 6 diputados nacionales, La Libertad Avanza, agarran un vehículo de la Cámara de Diputados y se van a ver a genocidas a la cárcel de Ezeiza, condenados por delito de lesa humanidad. Bueno, yo no los quiero en la Cámara de Diputados. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero no porque van y realizan una visita a un preso o a un condenado, sino que yo quiero saber qué es lo que fueron a hablar con esos presos y con esos condenados. Porque si ahí se está negociando o una amplitud en la prisión domiciliaria, o ahí se está negociando un proyecto de ley de amnistía, o ahí se está negociando un indulto del presidente, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces hay que saber qué es lo que está pasando ahí. Ahora, todos lo salieron a repudiar, salieron los radicales, sectores del PRO, la coalición cívica, los socialistas, partidos provinciales, todo el mundo repudió el hecho de ir a realizar esa visita. ¿Cuánto van a acompañar en que efectivamente podamos llegar hasta las últimas consecuencias en el análisis de lo que pasó en ese viaje? Vos presentaste el proyecto. Pero claro que de la comisión, que es un paso. Ahora, es indispensable. No son las comisiones que hablaba Perón, para que no pase nada. No, una comisión de 5, el reglamento interno, artículo 188, te plantea eso, 10 puntos. Ahora, ¿van a acompañar que se avance en ese sentido? ¿Vamos a averiguar quién pidió la camioneta para ir al penal de Ezeiza? Bueno, pero es la misma Cámara de Diputados que suspendió a un diputado porque le besó un seno en una pantalla. ¿Sabes cuál era la diferencia? Que estaba Massa presidiendo. Y rápidamente generó los mecanismos institucionales para que nosotros podamos tener una respuesta rápida a un hecho que muchos dijeron, che, no se pasaron de rosca, no hicieron una de más, pero fue una de las primeras sesiones remotas de la Cámara de Diputados. Estábamos discutiendo, si no me equivoco, el presupuesto. Era un tema importante. Era un tema importante. Era la ley de sostenibilidad de la deuda o era la ley pero digo, hay una desmesura entre una Cámara que sanciona a un diputado. ¿Cuál era nuestro número? Nosotros estábamos casi, tampoco Máximo pudo tener mayoría propia. Siempre teníamos que acordar siempre fuimos una primera minoría más cercana, creo que en aquel momento teníamos 118 diputados. Más cercano a los 129, pero vos tenías una vocación política del presidente de la Cámara y decir, che, esto no puede pasar, ¿no? En este caso, esto no puede pasar, nosotros estamos en el mismo lugar. Y la vocación del presidente de la Cámara es otra, es darle la camioneta a los que van a Ezeiza. Y te pregunto ahora volvemos sobre los genocidas porque tiene que ver con esto del sentido, de la construcción del sentido, ¿no? Pero también en línea con la construcción del sentido, ¿puede haber un diputado que preside la comisión más importante de la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que le dice a 2 colegas cárcel o bala y no pasa nada? Es que no pasa nada. Esto es lo que te estoy diciendo. Nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo hacer. Ahora, para que pase algo, tiene que haber 129 dispuestos a que pase algo. Pero el caso de Espert, por ejemplo, que amenazó a diputados, está en la Junta de Ética, está en algún lado. No te lo prueban. No se trata, no te lo prueban. Fuiste legislador. Sí, ya lo sé. El elemento cuantitativo en los cuerpos legislativos es fundamental. Ahora, nos pasa ahora, que somos 99 y nos falta 30, nos pasaba cuando éramos 108 en anterior, nos pasaba cuando teníamos 118.
A ver, nosotros siendo 118 diputados, no pudimos aprobar un presupuesto, Milciades. No pudimos aprobar un presupuesto en el momento, ¿te acordás? Diciembre del año 2021. Sí, no lo pudimos. Entonces, sí, no pasa nada. Sí pasan las cosas. Lo que tenemos que hacer es que si no logramos el objetivo, machacar para que esas cosas queden lo más instaladas posible. En este caso, volvemos al tema. Puede ser que alguno no nos quiera acompañar con la conformación de esa instancia de investigación para llegar hasta la última consecuencia, para ver qué sanciones se le aplican a esos diputados. La sanción extrema es obviamente el separarlo de la Cámara de Diputados. Bueno, puede ser que lo podamos conseguir o que no lo podamos conseguir. Lo que no puede hacer es abandonar la agenda. Entonces, principalmente cuando sos oposición. Cuando sos oposición, nuestro camino es garantizar la agenda, tener claridad en lo que nosotros estamos queriendo, buscar la manera. Ahora, saber que para poder lograrlo, tenés que llegar al número mágico de los 129 en la Cámara de Diputados. Si no, no es. Ahora, vos después me decís, che, loco, ¿qué haces con el DNU? ¿Sabes con quién tengo que arreglar para voltear el DNU? Con los que quizá no quieran hacer la investigación para castigar a los que fueron a Ezeiza. ¿Y qué hago? Bueno, claro, es paso a paso, ¿no? Entonces, no. Claro. Ahora, si el tema de Ezeiza cobra volumen, nos empezamos a dar cuenta que los diputados que fueron no todos tenían del todo claro a qué iban, que a nadie le dijeron que iban a verlo a Astiz. ¿Quién pidió la camioneta? ¿Se pidió por un trámite oficial o fue de palabra? Si fue un trámite oficial, ¿quién la presentó? Eso revela que hay alguien que era el jefe de la excursión a visitar a los genocidas. Y si nadie le hizo el trámite formal y lo arreglaron de palabra, ¿quién es el funcionario político que dijo sí? Ese tipo de cosas le tenemos que seguir. Fíjate lo que nos pasó con el oro. El oro y el Banco Central. Sí. Sergio Palazzo me dice, mirá, tengo esta información, lo voy a transformar en un pedido de informe. Hacelo, obviamente. ¿Querés que acompañe? No, vamos, listo. Presentó el pedido de informe. A los 2 días un periodista, amigable al poder, le pregunta a Caputo. Caputo blanquea que lo estaban haciendo. Hoy ya Clarín le destinó 2 páginas al tema del oro. Sí. Entonces, insistir, buscar. El tema, claro, uno se preocupa porque dice, bueno, estos personajes, estos cómplices, ¿no? Que va a haber un genocida acusado y condenado por delito de lesa humanidad. Siempre me gusta aclarar, ¿no? Delito de lesa humanidad es porque sigue ocurriendo el delito, ¿no? Claro. Sigue ocurriendo, o sea, esos tipos, esos excrementos, esas lacras que están ahí, siguen cometiendo el delito, porque no dicen dónde están las personas que fueron apropiadas, dónde están los restos de los que fueron asesinados. Bueno, entonces los que lo van a visitar son cómplices de eso, ¿no? Los que van a pregañar ideas como esta. Ahora, lo que asusta es el aumento del consenso social para ese pensamiento. Si está en disputa ese pacto que establecimos en la sociedad, que permitió... Bueno, a ver, vamos estos 40 años. ¿Está en disputa eso o no está en disputa? Siempre está en disputa. Te voy a decir, estuvo en disputa en la segunda mitad de los 90 y vos y yo militamos en contra de todo eso. Cuando teníamos el calorcito de un gobierno con el paraguas ideológico del peronismo que le había dado el indulto y otras cosas más. Sí. ¿No? Entonces, estaba en disputa también en ese momento. Ahora, mientras que estaba en disputa y vos militabas acá y yo iba a verla a Eve a los recitales de Amnesty al Estadio Rosario Central en Rosario y que esa agenda estaba presente cuando Néstor Kirchner gana la presidencia de la Nación. No estaba. Esa agenda era una agenda nuestra, de determinados círculos de la vida partidaria, los organismos de derechos humanos en primer lugar, las abuelas, las madres, los hijos. No era una agenda. Y hubo alguien que llega y que transforma un tema en un tema de agenda, que a mi criterio es la cuarta bandera del peronismo. Esa para mí es la idea. Pero no estaba en agenda en cierto aspecto, pero estaba instalado el consenso del nunca más. Estaba vigente el pacto, estaba vigente la idea de los 2 demonios, Milciades. Sí, pero estaba el consenso del nunca más. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero el consenso del nunca más, ese consenso social del nunca más, hoy... Bueno, hoy creo que hay, sobre la teoría de los 2 demonios, hay una remake que cuestiona el nunca más,
pero los que opinamos los otros seguimos estando en la misma posición. Sí, sí, sí. Entonces digo, también nosotros, lo que yo digo es, así, hoy hay un debate que se te debe dar a vos, a todos los que nos están viendo, que nos pueden llegar a ver y que están que les gusta la militancia política, o sea, hay un debate se ve un daño fuerte que está provocando Javier Milei con todas sus políticas, y la pregunta es, como en otros tiempos de la política argentina, ¿este daño que se está provocando se puede volver atrás? ¿Es reversible o no? Y yo con lo mismo que te digo, que así como no hay éxitos ni logros definitivos, tampoco hay derrota definitiva. No soy un inventor, lo han dicho otros más importantes que yo en todo esto. Pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de plantearle a los que se sienten en algún lugar identificados con nuestras ideas, de que nosotros el camino que tenemos que recorrer es para dar vuelta esto que se está haciendo. Y seguir dando los debates que tengamos que dar. A veces el vientito es más a favor, a veces es marcadamente en contra, a veces hay contextos internacionales que te favorecen, a veces esos contextos internacionales no te favorecen, al contrario, pero vos das la disputa política igual de ese tema. A veces ganás, a veces perdés, pero las das igual. Y no entrás en una situación donde vos renunciás a la defensa de ese tema porque puede llegar a haber un clima social en un sentido contrario. Edad de imputabilidad de los chicos de la niña. 13 años. 13 años ahora, digamos, ¿no? Yo soy de la ciudad de Rosario, vivo en una ciudad donde la última vez que estuvo en la agenda de todo el país fue por 4 asesinatos en 5 días. Uno, el crimen de un pibe joven, mayor, que trabajaba en una estación de servicio, donde le pone un tiro un pibe de la edad de la que estamos hablando. En ese lugar vivo yo. Ahora, yo estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad. No voy a hacer cálculos electorales. Probablemente no me convenga estar en ese lugar. Probablemente alguno hasta me acuse por estar en ese lugar. Pero yo creo que la solución para ese problema, aunque me pongo recontra el lugar y nunca uno le va a alcanzar para ponerse en el lugar de la víctima y de su familia y de su novia y de su pareja, nunca vamos a poder ponernos plenamente en ese lugar. Pero a pesar de todo eso, la solución no pasa por el otro lado. Pero ese debate lo vamos a dar. Ahora, lo doy hoy, pero no lo voy a dar con la misma fortaleza que lo dimos en el 2009, donde se dio ese debate en la Cámara de Diputados. Había un diputado vinculado a Martín Sabatella, Emilio García Méndez, que inclusive hasta tuvo dictamen de alguna de las comisiones. Se dio el que pero teníamos un gobierno con otro esquema ideológico, en otro contexto internacional, donde damos los debates de un lugar distinto. Ahora, hay que darlo igual, aunque el viento no sople en el mismo sentido, pero no podemos ir viendo qué tema acomodamos o no acomodamos de acuerdo a cómo sopla el viento. Y eso es un esquema sin conducción clara del movimiento. Y bueno, tiene las dificultades que tiene para llegar a lo que todo espacio político tiene que aspirar, que es tener síntesis políticas que unifiquen. ¿Hoy ¿no? está? Hay que trabajar tema por tema, laburar mucho entre nosotros. A veces, diríamos como, nosotros estamos en un lugar que en términos de conducción política seríamos cuadros auxiliares a la conducción. O como máximo nos toca hacer ser conductores de un dispositivo táctico, un bloque parlamentario. Bueno, tenés que hablar con varios arriba y hablar con muchos a tus costados para tratar de tener elementos que te permitan lograr síntesis. Pero se puede, ¿eh? También es cierto que si hay un momento para esa ebullición y ese debate y esa búsqueda de síntesis, es este. Que no es el año electoral, digamos, sí, ¿no? pero también buscar esa síntesis, a ver, nunca hay que dar por sentado nada, pero digo, yo noto muchos compañeros y compañeras, lo noto en nuestro bloque, que manifiestan con argumentos posiciones distintas, pero que también están receptivos a una posición de conjunto. Nos hace bien decir lo que pensamos, decía. Sí. Nos hace bien. Hubo mucho tiempo de no hacerlo. No, pero nos hace bien decir, che, mira, yo lo estoy viendo de esta manera. Ahora,
Y después de una ronda de, mira, nuestras reuniones de bloque son largas, son intensas, excepto una sola vez, nunca se filtra nada a la prensa. Distintos son los de Reco, que por ahí los periodistas buscan y siempre algo encuentran, Sí, digamos, ¿no? sí, sí. Y si no, alguien le inventa algo que pasó en tu bloque, digamos, ese tipo de cosas. Pero en general, la reunión de bloque de nuestros compañeros tiene mucho compromiso con eso. Es un hábito que hay que seguir fortaleciendo, la conducta para un funcionamiento colectivo, pero es bueno que se digan las cosas y que tratemos de llegar a posiciones de conjunto lo más unificadas posible. Esa es la aspiración de todos. A veces cuesta, insisto, pero hay que seguirlo intentando. Hablando del tema de los diputados, fíjate cómo sigue la escalada, ¿no? Dos noticias de hoy. Una, Petri con la designación de designados asesores que son tipo personal que reivindican la dictadura, las torturas, ¿no? Silvia Ibarzábal y Arturo Larraure, ¿no? Que se suman a trabajar, este último del Centro de Estudios Legales del Terrorismo y sus Víctimas, lo que conduce Villarruel. Eso es Villarruel. Y la otra, más atroz, más preocupante, mucho más preocupante, tiene que ver con lo que se anunció días atrás de la formulación de la Agencia Federal de Inteligencia, transformándola en la CIDE, la antigua CIDE, con las 4 secretarías, y hoy 100.000 millones de pesos para gastos reservados. Para gastos reservados en la CIDE. Bueno, primero, trato, porque todo se me dice que 100.000 millones de pesos es mucha guita, ¿no? No sabemos cuánta es, nos cuesta comparar, ¿no? Pero yo te lo digo a propósito. El primer semestre del año pasado, el Estado Nacional le había transferido a las provincias recursos para comprar alimentos por aproximadamente 14.000 millones de pesos. El año pasado, primer semestre. Este año, Milei, en el primer semestre, le transfirió a las provincias para que compren alimentos 11.000 millones menos. Son 3.000 millones de pesos lo que le transfirieron a las provincias para comprar alimentos. Lo que Milei le está dando a la CIDE para gasto reservado como ampliación de un presupuesto que ya tenían, son 33 veces lo que le giró a las provincias para comprar comida. O sea, no es mucho, muchísimo. Punto elemento. Segunda cosa a decirte. Nuestro gobierno, el de Alberto Fernández, el de Cristina Fernández de Kirchner, si algo hizo, fueron dos cosas: achicar los gastos reservados y transparentar su utilización. Dos elementos centrales. Estamos haciendo todo lo contrario. ¿Qué se presume? Que los peronistas somos un desastre, que usamos los gastos reservados, que no lo... Bueno, todo al revés. Nuestro gobierno bajó los gastos reservados y blanqueó su utilización. Bueno, este está haciendo todo lo contrario. Sigamos. ¿Para qué va a usar esos 100.000 millones de pesos? Va a analizarse el decreto y dice para financiar la nueva estructura, que es el decreto de la semana pasada, ¿no? Pero esa nueva estructura no existía o en algún lugar ya existía y ya estaba financiada. Sí, ya tenía. ¿Cuál es la hipótesis? Obvio. Que esos 100.000 millones de pesos se van a utilizar en cosas que no estaban previstas. ¿Y qué de todo lo que salió la semana pasada respecto a esta reformulación de los organismos de inteligencia no estaba tan claramente? Un área vinculada a ciberinteligencia. Entonces, la hipótesis que muchos tienen es que en realidad con esos 100.000 millones de pesos van a fortalecer la estructura de ciberinteligencia, adquiriendo equipamiento y poniéndola al servicio de las peores tareas de control de la sociedad. Entonces hay que mirar muy de cerca lo que está pasando con la AFI. Yo sé que es un tema difícil, críptico, oscuro. Bueno, en algún momento de nuestro gobierno se habló de los sótanos de la democracia. Yo creo que muchas veces hubo conductas que tenían que ver con los sótanos, pero a veces esa definición nos lleva tajantemente a desconocer el valor que puede tener una inteligencia estratégica en el buen sentido. No tenemos que dejar la aspiración a tener una inteligencia estratégica como corresponde en un país de las características que tiene la República Argentina. Pero lo cierto es que, más allá de esas dificultades, nosotros tenemos que dar esa... Y al mismo tiempo, ni Menem en diputados, ni Villarruel en el Senado ayudaron a conformar la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la que controla
nada más y nada menos que todo esto. De hecho, ya hubo un titular de la AFI que se fue y que ni siquiera se le han controlado la gestión. Y es tan importante, son tan importantes los temas de inteligencia, que, en primer lugar, cada vez que se trataron estos temas, o se quisieron hacer modificaciones, siempre fueron por leyes bastante consensuadas, con mayorías importantes y con debates parlamentarios. Se supone que la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia Nacional, en algún lugar son 3 leyes que necesitan, si se quiere modificar, niveles de consenso importantes. Cosa que acá no hubo, fueron por decreto. ¿Y el decreto por qué lo sacan? Porque el Congreso tarda mucho. ¿Y por qué tarda mucho? Porque el Congreso tiene que debatir y controlar en tiempo real. La Comisión Bicameral de Inteligencia, de las pocas comisiones que tiene que funcionar todo el año, es una comisión permanente que funciona todo el tiempo, que tiene una ley especial, que es la Ley de Inteligencia, que es la que lo regula. Y ellos hace 7 meses que la tienen clausurada. Y encima de todo esto está la pelea de Milei con la vicepresidenta. Sí, y están con las internas de ellos. Están con la interna de ellos. de Ritondo y Bullrich. Y uno que es un asesor de segundo nivel que aparentemente decide todo en el gobierno. Santiago Caputo. Que hoy lo estamos empezando a nombrar. Pero que hace 7 meses, preguntarle a la sociedad quién es Santiago Caputo. No, primero que no termina de distinguir el Caputo. Si es el Caputo ministro de Economía, si es el Caputo el amigo del alma de Macri. El que contrata a los copitos. El que contrata a los copitos, digamos, ¿no? O es este Caputo. Bueno, digo, pero hay que nombrarlo. Por más que a él no le guste, por más que en sus redes sociales no declaradas termine amenazando a exdiputados, como es el caso del Topo Rodríguez. Digamos, ¿no? Entonces nosotros los tenemos que nombrar. Después está la fuerza política, la energía, el poder, digamos, ¿no? Para poder llegar a una conclusión definitiva sobre esta cosa. Pero mientras tanto hay que marcarlo, Ahí hay una tríada, ¿no? de Javier Milei, Santiago Caputo y Lópezita, como yo empiezo a decir Lópezita. Sí, Lópezita, ¿no? Porque por los hoteles, qué sé yo. Ojalá que no. Pero, ¿no? Uno lee la historia y ve comportamiento, y hay toda una estructura que se mueve en esa lógica, en el borde mismo del sistema democrático, y como nos gusta decir acá, con un pie afuera. Bueno, a esa mesa, hoy Milei le puso 100.000 millones de pesos encima. Bueno, no es poco, ¿no? No es poco. Nosotros tenemos ahí diputados ya designados para la comisión. Sí, están designados, inclusive en este tiempo que no se sabía en qué momento iban a convocar, inclusive hasta algunos de nosotros estamos ahí a tiro por si la convocan rápido, pero sí. Tenemos diputados que trabajan muy bien el tema hace mucho tiempo, ¿no? Ayer lo escuchaba, mira, lo tenía ahí a Pañi, que plantea un tema, bueno, hablando del hijo, le está muy con el tema del hijo, la Nación es jugando a fondo con la designación, que es algo que está, por supuesto, le corresponde al Senado, ¿no? Esa designación. Pero ayer menciona algo que tiene que ver con los diputados. ¿Lo podemos ver? El problema es el hijo, y sigue siendo un problema. 11 diputados kirchneristas plantearon una denuncia por la represión que sufrieron ellos y otros ciudadanos militantes del kirchnerismo en la manifestación para impedir la sanción de la ley Bases. Esa denuncia fue al juzgado del hijo. El hijo la delegó en el fiscal Ramiro González. Ni Ramiro González ni el hijo hasta hoy hicieron nada. ¿Quién es la acusada por ellos? Patricia Bullrich. Entonces mira a Cristina y dice, pero ¿cómo el hijo entonces es el escudo de Patricia Bullrich? ¿Qué pasa con eso? Fueron agredidos primero, ¿no? 2 episodios. Primero, y que hay 2 causas, ¿no? Una la de Juan Marino y Lorena Pocoy. Sí, esa es la primera. Pero la que está hablando Pagni es la del 12 de junio, la represión cuando le tocó al Senado de la Nación tratar la ley de bases. De hecho, yo estuve con ellos, los diputados que se presentaron directamente a la justicia. Yo estoy como testigo ofrecido en esa causa y te digo, nosotros estamos constituyéndonos como querellantes, los que
hicieron la denuncia, ahora se están constituyendo como querellantes, ya está todo preparado, sabes que estamos en feria y estamos en esa línea. Comparto el diagnóstico de ni el fiscal Ramiro González ni el juez Lijo hicieron absolutamente nada por el tema. Ustedes van a darle más visibilidad a este Totalmente, tema. Van a salir totalmente. También tenés un tema en eso, ¿no? Es muy Porque grave lo que pasó pero ahí. gravísimo. Es muy grave, digamos, gravísimo. la represión a 11 diputados en la vereda del Congreso de la Nación, digamos, o sea. Pero aparte sin ninguna situación de rispidez, sin alguna... Vinieron, yo comparto el diagnóstico que es el origen de la denuncia presentada por nuestros compañeros y compañeras de diputados de que hubo una decisión del Centro de Operaciones de Seguridad de venir a reprimirlos. No me cabe la menor... De hecho, después pasamos un montón de tiempo en las calles en otro lugar y no hubo esas dificultades. Pero fueron a reprimir a estos diputados, ¿no? Y nosotros tenemos que constituirnos como querellantes, lo vamos a hacer y vamos a avanzar hasta la última consecuencia. Y que el que no se quiera hacer cargo, que no se haga cargo. Pero hay que exponer esa situación, coincido. Vos decías, ya vamos a ir terminando, vos tenés se ha ido largo, yo seguiría charlando largo rato, estoy viendo muchos mensajes que están llegando ahí en algo que no suelo hacer, pero abrir lo que está pasando ahí en YouTube, en el vivo, bueno, mucha gente está ahí comentando, contenta con la entrevista. No hay muchas voces en la política nuestra, dirigencial, ¿no? Vos apareces con fuerza y animándote a dar estas miradas, tu mirada, y abriendo los debates. Y señalaba, eso es muy valioso, eso es imprescindible, imprescindible. Señalabas al comienzo esto de mantenerse con coherencia en lo que uno plantea, los principios, los ideales. Por eso yo te señalaba, digo, ¿no? Dice, bueno, firman un pacto alguno, diciendo, nos comprometemos a explotar los recursos naturales, ¿no? Bueno, nosotros planteamos otra cosa, vamos a preservar. Suena raro desde lo ideológico y de lo político que alguien que está de este lado firme eso. ¿No tenés la sensación que, o el análisis, que desde el movimiento nacional y popular, hace un rato largo que no le encontramos el agujero al mate a la nueva situación económica y social de esta etapa del capitalismo? ¿Esta es la última pregunta? La última. Porque con esto No, tenemos para 2 horas, claro. No, pero podíamos responder por un sí o por no, te la dejé, ¿viste? Como cerrada. ¿No tenés la idea? Sí ¿Viste o no. Como dicen unos colegas de ustedes, la última pregunta en el estribo, ahí agarrate, porque la pregunta en el estribo es la peor de todas, digamos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el peronismo, en tanto eje fundamental del movimiento nacional popular en Argentina, nació la política argentina con otro capitalismo en la cabeza, ¿no? Aún con sus críticas al modelo de funcionamiento de ese capitalismo, tenía claramente en la cabeza un capitalismo de índole más claramente productiva, generado en su momento en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con toda la dificultad y las tendencias que ya se venían, que en el esquema de ganadores y perdedores de la guerra iba a haber tendencia de otros países a, obviamente, a incrementar su dominio sobre nuestros lugares, y además de todo eso, que la vía para meterse iban a ser los que en aquel momento se hablaban los grandes trusts, ¿no? Las multinacionales, que podían tener conductas hegemónicas, monopólicas en cada uno de los lugares. Bueno, así nacimos. Eso ya en el gobierno del Frejuli en el 73 ya era otro panorama, ¿no? Ahí ya nosotros teníamos la doble crisis del petróleo, la caída de la convertibilidad entre el dólar y el oro, ya era otra cosa. Y nos costó, más allá de las contradicciones internas en el movimiento, nos costó encontrar ese pacto entre la producción y el trabajo que el general Perón, recordamos hace poquito tiempo los 50 años de su paso a la inmortalidad, pero las últimas energías Perón las puso en tratar de que eso funcione, ese acuerdo entre la producción y el trabajo. Nosotros en la primera experiencia democrática de gobierno de signo justicialista nos fuimos para cualquier otro lugar. Y con Menem a la cabeza, en contra de muchos de los valores y de la mirada económica que teníamos, con la teoría del realismo periférico, de que teníamos que pararnos, que el muro había caído,
que no había más ideología y que había un único tren de progreso que era aliarnos con los Estados Unidos. No todos pensaban igual. Había otros, me acuerdo, Jorge Castro, que planteaba que todo eso estaba bien, pero que teníamos que entender que teníamos una ventaja comparativa y competitiva en la producción de alimentos y ahí había algo, China, que podía disputar ese liderazgo de los Estados Unidos. Pero que en un caso o en el otro no nos daba a nosotros, a la Argentina, otro rol que no fuese ser la segunda, el furgón de cola de una potencia extranjera. Segunda mitad de los 90, perdóname esta introducción, pero segunda mitad de los 90 viene algo que es, a mi criterio, fundamental, que es el incremento del componente financiero dentro de ese mismo capitalismo, ¿no? Recordemos lo que fueron las crisis de Brasil, del tequila, el sudeste asiático y tantas otras, la crisis rusa, todo eso que se generó, y de ahí en más fue todo un incremento en ese sentido. Cuando más financiarización del capitalismo, menos chance para la autonomía y para el desarrollo nacional de la Argentina. ¿Qué es lo que hizo? Porque todo eso explotó en un momento. Eso fue el 2001. El final del 2001 no fue solamente la gente pasándola mal. Yo me acuerdo que un mes antes estábamos juntando firmas por el seguro de desempleo y formación, antes de diciembre del 2001, ¿no? No solamente el corralito, sino que fue un pedazo de ese modelo financiero del capitalismo el que se rompió, que tuvo otra crisis más adelante, la del 2008 y 2009 con Lehman Brothers, ¿no? Y así, digo, cuando Cristina y Néstor, ¿qué es lo que hicieron? Construyeron un blindaje para que a pesar de esas coordenadas de este capitalismo cada vez menos productivo y cada vez más financiero, nosotros tengamos una ventana de oportunidad para el desarrollo nacional. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Aciertos, montón. Errores, algunos, ¿por qué no? Ha habido errores. No todos esos 12 años fueron iguales, los momentos fueron distintos, hasta los protagonistas políticos fueron distintos. Podemos hacer 1000 análisis de todo eso. Ahora, lo cierto es que Macri con Caputo, Milei con Caputo, retoman las coordenadas de ese capitalismo recontrafinanciero en donde el desarrollo nacional parece no tener lugar. Y nosotros intentamos volver a poner al país bajo las coordenadas de un desarrollo social, de un desarrollo productivo, con autonomía en nuestras decisiones, también con errores en la gestión de Alberto y Cristina, pero con vocación de ir a ese lugar. Y lo demostramos tanto en la pandemia como en la recuperación post-pandemia, hasta en el momento más difícil que tuvimos nosotros desde julio del año 2022 hasta final del 2023, cuando las especulaciones financieras sobre Argentina fueron terribles, terribles. Y te digo la verdad, hay que sacarse el sombrero con lo que hicieron Alberto y Cristina y también Sergio Massa en muchos momentos, llevando adelante la gestión económica. Por lo tanto, ¿por qué te dice todo eso? Porque es cierto que estamos jugando en un territorio en el cual las ideas del peronismo no se desarrollan con toda la practicidad y con toda la velocidad que le gustaría. Pero nosotros no tenemos que renunciar a la posibilidad de tener un capitalismo efectivamente productivo con posibilidad de generación de empleo, con posibilidades de mejora en los ingresos de los trabajadores, de potenciar el mercado doméstico, el mercado interno, y que podamos lograr que no solamente las exportaciones de nuestros sectores estratégicos desde el punto de vista de recursos naturales y otros más, incluyo la economía del conocimiento ahí, sino que tengamos la posibilidad de que todo esto nos genere posibilidad de crecimiento económico que sea redistribuido. Ese es el lugar donde tenemos que estar parados. No lo veo tan complejo. Ahora, lo que tenemos que hacer es a todo esto irle agregando cosas concretas, que es el proceso en el cual estamos. Pero hay temas que está bien en coincido totalmente con ese análisis, esa descripción. Ahora, hay un elemento que es de aquel concepto del movimiento obrero, columna vertebral del movimiento, en un mundo, en un país, una economía donde el trabajo en blanco registrado era coincide, ¿no? Hoy no existe más eso. Y posiblemente no exista más por las características de esta etapa del desarrollo del capitalismo internacional. Entonces, hoy vos tenés, por eso digo, ¿a quién se le habla cuando tenemos una sociedad donde tus representados naturales, que es el trabajador,
asalariado, en blanco, registrado, es minoritario respecto del resto del universo. Sí, bueno, a O ver. sea, una economía informal, los desocupados, los subocupados, los que deciden la economía sin patrón. Bueno, pero nosotros hoy lo que, Los estamos, nuevos modelos lo de- que nosotros estamos teniendo es un pedazo de la sociedad que sigue funcionando con las coordenadas de este capitalismo tradicional tal cual conocimos, ponerle los porcentajes que quiera en términos de los datos estadísticos, podemos estar hablando la mitad de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que es menos, coincido con vos, Ahí, de que está se bien. suma porque hay una zona de grises complejas en el mundo del trabajo. Y hay otra mitad que está casi en una Argentina preperonista. Ahora, la capacidad del movimiento nacional es tratar de entender esas nuevas realidades, pero no responderles con neoliberalismo a esas realidades, sino con responderle cuáles son, qué haría Perón hoy con ellos. Buscaría incluirlos. Ahora, yo esta cosa lo charlo con vos y te aseguro que hablo con compañeros trabajadores del movimiento obrero de distintos lugares, que esta cosa de que el monotributista, el laburante informal, el cadete, hay muchos que creen que esto no es trabajo. Ese debate lo tenemos que dar. Eso te digo, me Y parece no que- hay posiciones Da la impresión que en unívocas. ese sentido es como que uno Bueno. dice, bueno, no le encontramos un agujero al mate porque hay un universo Bueno, que es muy... pero Numeroso. no sé Ni si, que hablar en los no sé jóvenes, si ¿no? lo estamos encontrando, pero hay que buscarlo, yo te digo. Hoy, lamentablemente, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, no lamentablemente, mi trabajo, pero digo, a las 6:30 de la tarde, en Rosario, la Juventud Peronista organizó un debate sobre el mundo del trabajo y las organizaciones sindicales. Ahora, porque también te quiero decir esto, yo no tengo que dejar de aspirar a la posibilidad de que esos trabajadores se organicen. Fundar hoy es uno probablemente de los think tank con más reconocimiento hoy, inclusive con algunas posiciones que uno de sus técnicos, Sebastián Echemendi, te lo recomiendo el texto, analiza las Sebastián es un tipo reformas... muy lúcido. Bueno, muy lúcido, pero analiza las reformas laborales en varios países y él las llama reformas laborales inclusivas. No es cierto que el mundo esté yendo hacia reformas laborales neoliberales. Estamos yendo solitos ahí, porque queremos ahí con Milei a la cabeza. No es cierto, vos analizas México, Chile, Portugal, España y algunos estados de los Estados Unidos y están yendo en el sentido contrario, reducción de jornada laboral, comité mixto de salud laboral, mayores niveles de encuentro entre trabajadores y sindicatos, un rol del Estado arbitrando la famosa carácter tripartito de las relaciones laborales. Además de todo eso, fortalecer las organizaciones sindicales. El mundo está buscando fortalecer las organizaciones sindicales, no terminar con los sindicatos. Ahora vos me decís, che, hay cosas de los sindicatos que probablemente no funcionen. Bueno, discutámosla, pero no invalidemos la herramienta. Digo, esas son las cosas que tenemos que dar. Pero estos debates sinceros nosotros los tenemos que dar. Los tenemos que dar en nuestros espacios, los tenemos que dar en nuestros lugares, tenemos que discutir estas cosas. Ahora, si vos me decís, no, mirá, armemos un peronismo para que sea el aliado bis de las reformas laborales neoliberales de Milei. No, ahí yo no quiero estar. Ahí no quiero ser condescendiente con eso. Yo quiero discutir la realidad del trabajo con las coordenadas nuestras. Y nosotros cuando fuimos a la elección, no le dijimos ni flexibilización laboral, ni nada. Nosotros estábamos en aquel momento discutiendo reducción de la jornada laboral, comité mixto y licencias parentales. ¿Qué tiene que ver con esta agenda? Así es. Digamos, ¿no? Entonces digo, hay una agenda alternativa y posible, pero a veces la sensación es de... Mira, ayer le leí a lo que... ¿Me permití algo? Sí, cómo no. Bueno, cómo no. ayer nosotros hicimos en Rosario, actualizamos todas las autoridades, hicimos actos por zonas de Rosario con las unidades básicas. Allá tenemos una unidad básica por cada seccional policial, ¿no? Entonces tenemos 24 unidades básicas en la ciudad de Rosario. Y le leía que en julio del 47, en un discurso La tenés dirigido... activa Norma López, ¿no? ¿Eh? La tenés a Norma trabajando mucho, ¿no? Norma es concejal de la Por ciudad de eso. Rosario. Sí, no integra la organización del PJ. Mirá. Y el general Perón en el 47, en la cena de camaradería de la Fuerza Armada, que es un hecho que se hace todos los años, que es el jefe, quien tiene el comandante en jefe de la Fuerza Armada, junta
a todos los mandos militares. Le dice Perón, 46, fíjate que veníamos arriba, hacía un añito y medio que habíamos asumido, un añito y algo más. Debemos huir de los pesimismos que limitan nuestra actividad, reducen nuestro rendimiento y estancan el progreso. Debemos hacer oídos sordos a toda clase de derrotismo y decepciones individuales, porque muchas veces son simple consecuencia de defecciones, de deslealtades y de insuficiencias. Debemos apuntar bien alta la flecha, lo usaba siempre el ejemplo de la flecha, el general Perón, digamos, ¿no? Con que pretendemos alcanzar nuestros objetivos. Yo creo que es por ahí. Hay que eliminar toda forma de pesimismo y de derrotismo. Es mentira que las cosas no se pueden modificar, no es cierto que no se puedan cambiar las cosas, lo que lo tenemos que hacer es buscar, transformar desde nuestras ideas. Y a mi criterio, no sé quién va a ser el líder de lo que va a venir, pero te aseguro que va a tener que tener muchas de las cosas que tenía Néstor Kirchner. Muchas de esas cosas, ¿no? Te recomiendo, el año pasado los compañeros del Instituto de Formación Política de Néstor Kirchner hicieron una reedición de un viejo diálogo de Kirchner con Torcuato Di Tella. Ah, sí. ¿Viste? Lo tenés el librito. Tengo el original, sí. Pero, bueno, la agenda es una agenda absolutamente pertinente para el tiempo que viene. Vos decís, ¿pasó el tiempo? Sí, pasó el tiempo. ¿Es cíclico? No, no es cíclico. Son nuevos desafíos sobre una agenda que siempre va a estar en tensión y siempre va a estar en debate en la República Argentina. Ahora, ante eso tenés que tener vocación política por transformar, punto uno, identificación, cuáles son los temas en los cuales hay que meterse sí o sí, y que no podés meter más la tierra bajo la alfombra, y tercer tema, expertise técnica, capacidad técnica para hacer las cosas que tenés que hacer. Yo creo que si ponemos al peronismo dando esos debates, generando los procesos de síntesis que nos permita tener esos liderazgos transformadores, saber bien a dónde hay que apuntar y tener, porque los tenemos, la capacidad adecuada de los políticos técnicos para llevar adelante la gestión, yo creo que hay que no todo es oscuro y hay posibilidad de reabrir una puerta a la esperanza en la Argentina. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a vos, che. Enriquecedora charla. Esperemos repetirla. Si me putean mucho... No, para nada. Bueno, un gustazo que nos dimos. No, yo estoy a disposición, che, y felicitaciones a todos y todos los que llevan adelante el canal. Bueno, muy bien.